Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Cuando vamos a predicar, a veces estamos cometiendo varios errores. Son quizá algunos de manera involuntaria, pero se están dando en el momento que estamos enseñando la palabra de Dios. Hay hermanos que están escuchando ahora, que están iniciando a predicar, otros llevan algún tiempo, o quizá alguien nunca lo ha hecho, pero tiene ese anhelo. En esta hora vamos a hablar de 7 de los errores más comunes que se dan cuando una persona predica la palabra de Dios. No con el afán de crítica, sino con el anhelo de ir formando nuestra vida para servirle al Señor con todo nuestro corazón y de mejor manera. Vamos a empezar. El error número 1. ¿Sabe cuál es? La falta de organización del mensaje. Predicar de manera organizada es muy hermoso, pero es una tarea especial, laboriosa y dispuesta. Enseñar la palabra de Dios nos llena de gozo, pero se requiere que en el mensaje que presentamos haya una organización, una estructura, saber dónde iniciamos y saber hacia dónde vamos. Por eso, un mensaje que tenga una organización y un objetivo claro, sabe a dónde se dirige. Muchas veces la persona que va a predicar dice, no sé hacia dónde voy con este mensaje, no sé cuál es el objetivo del mensaje, no sé hacia qué apunta lo que estoy enseñando. Y allí es que se requiere una organización elemental y básica. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. La estructura de Dios en el pensamiento del hombre es que el mensaje que presentamos tenga ese orden. Por eso vamos nosotros a colocar o tener una idea clara del tema que vamos a hablar. Después que tengamos el tema que vamos a hablar, debemos colocarle un título dentro de ese tema. Una vez nos ubicamos con el tema y el título, pasamos a la base bíblica. Todo mensaje requiere un texto, un contexto y una base bíblica que le da fundamento a la palabra. También tenemos la introducción a ese tema que vamos a desarrollar. Quiere decir ubicarlo dentro del contexto, generar interés en las personas que van a escuchar. Después viene el desarrollo del mensaje. Una vez que desarrollamos el mensaje, que es la estructura básica, la columna vertebral, donde es que el mensaje se siente sólido para llegar a las personas. Esa parte del desarrollo es determinante. Con el desarrollo bien hecho viene la aplicación del mensaje. Toda la parte literal, teórica y bíblica la vamos a aplicar y finalmente la conclusión. Estos puntos los vamos a ir desarrollando en las próximas lecciones de manera más detallada. Por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, vamos al siguiente punto. Otro de los errores más comunes que se dan en la predicación de la palabra es la improvisación. Dijimos en alguna ocasión que a veces nosotros los que enseñamos el Evangelio nos confiamos con aquel texto que dice que el Señor pondrá palabras en nuestra boca, y de eso no lo dudamos. Sin embargo, también el Señor quiere que no improvisemos cuando vamos a predicar. Es cierto que en alguna ocasión el Señor miró la necesidad, miró nuestro corazón y las circunstancias, y a usted y a mí nos han colocado a predicar en algún momento que no teníamos pensado hacerlo, pero Dios ha sido bueno y nos respaldó. Sin embargo, en otras ocasiones, cuando ya usted sabe que va a predicar y no tuvo el tiempo suficiente para organizarse ni la diligencia de hacerlo, allí es que vienen hombres y mujeres a improvisar en los púlpitos. Y se nota claramente cuando una persona está improvisando. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje no tiene un orden, no tiene una estructura, no sabe dónde va, toma de aquí, toma de allá.
hace una mezcla de temas, parece que se quiere solamente sacar adelante ese mensaje o quedar bien, lamentablemente en el plano humano, pero predicar el evangelio no es buscar mi beneficio, sino llegar con la palabra de Dios a muchas personas. Cuando nosotros, aleluya, estamos tratando de improvisar, recuerde que este tema se tiene que solucionar con los apuntes permanentes que usted tome en su diario vivir. Recuerdo en lo personal que uno de los temas más lindos que ha llegado a mucha gente salió de una visita familiar que llegamos a una casa donde aquellas personas dijeron una pregunta con una exclamación profunda: ¿por qué no se convierte mi familia? Son muchos años que llevo orando por ellos, nos dijeron, y no se convierten. Esa pregunta quedó sonándome en mi mente y en mi corazón, y de allí salió el título de un mensaje: ¿por qué no se convierte mi familia? Se lo estructuró, se lo presentó, y por gracia y misericordia de Dios ha llegado a miles de personas a través de los medios digitales, y muchas almas han sido bendecidas, e incluso familiares inconversos han llegado a Jesucristo. Por eso le recomiendo, cuando usted sea una persona que predica la palabra, o lo va a hacer o nunca lo ha hecho, trate de tener los apuntes. A mí me impresionó un día un testimonio de un hermano que dijo: yo estoy aquí en la iglesia como 5 años y he tenido el anhelo algún momento que el Señor haga el proceso, me llene del Espíritu Santo y poder predicar su palabra con autoridad. Y él dijo: este mensaje que les voy a predicar, el Señor me lo había puesto hacía años atrás, y el Señor me venía hablando y lo he ido estructurando a través del tiempo. Eso me impactó mucho y me enseñó que hay muchos mensajes, aleluya, que el Señor nos da años atrás, meses atrás, para presentarlos en el momento adecuado. Recuerde, improvisar no es conveniente. ¿Por qué? Porque cuando improvisamos muchas cosas no nos salen bien, excepto que la necesidad sea urgente de anunciar a Jesucristo, aunque no nos hayan dicho. Ahí es cuando el Señor nos respalda poderosamente. Vamos al error número 3 que se comete cuando se predica la palabra de Dios. Uno de los errores es hacer del púlpito un lugar de desahogo personal. ¿Esto qué quiere decir? Que hombres y mujeres que predicamos la palabra de Dios no nos podemos separar de nuestra humanidad, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros recuerdos o de nuestras dificultades que hemos pasado. Pero muchas veces el predicador, la persona, hombre o mujer que predica la palabra de Dios, aflora todo eso. Y lamentablemente el púlpito se puede convertir en lugar en que la persona empieza a expresar sus quejas, sus dolores, sus lamentos, sus resentimientos o sus críticas. Eso no es decoroso, primeramente ante los ojos de Dios, y tampoco ante la audiencia que está escuchando la palabra. Porque si nosotros tenemos situaciones muy personales, hay momentos, hay lugares y hay ocasiones de expresarlas, pero no de un púlpito de manera abierta, porque no va a traer ningún beneficio. Inclusive hay personas que están con problemas, con dificultades de orden doméstico que no pueden ser muy complicadas, pero un día una hermana predicando dijo: aunque mi esposo no me habla hace 15 días, yo estoy escuchando la voz de Dios todos los días. Yo sé que la hermana quiso engrandecer la misericordia y el oído de Dios, pero lamentablemente estaba expresando una condición de pareja donde indisponía a su cónyuge, que también compartía la misma fe. Hay casos en los cuales los ejemplos familiares o personales se sacan mucho a relucir. Un joven un día me dijo: pastor, cuando predica mi mamá, yo me ausento de la iglesia durante algunos días. Y yo le dije: ¿por qué? Porque ella siempre que predica utiliza los ejemplos de mi vida cuando era niño o cuando era adolescente y estaba viviendo en desorden, y ella los expresa. Yo sé que aquella madre utilizaba ello para decir cómo Dios transformó la vida de su hijo. Sin embargo, hay situaciones ya de orden muy personal que no es bueno
tomarlas reiteradamente. ¿Por qué? Porque pueden causar afectaciones como en este tipo aquel joven. Entonces evitemos nosotros hacer del púlpito un lugar para expresar nuestros sentimientos de dolor, angustia, queja o rechazo o crítica, más bien que sea un lugar para engrandecer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos al número 4. El cuarto error que se comete cuando nosotros presentamos al Señor Jesucristo es que se anuncia o se ve más la persona, el hombre o la mujer, y se esconde la figura de Cristo. Usted dirá, eso es imposible. Lamentablemente sí es posible. Cuando en un mensaje el protagonista es más el hombre o la mujer que está anunciando la palabra de Dios. Eso se puede distinguir cuando se escuchan muchos yoísmos. Es decir, el mensaje está lleno de esto: yo puedo, yo tengo, yo soy, a mí me pasó, yo declaro, yo decreto. Hay una cantidad de personificaciones de la palabra en él. Les habíamos dicho que es muy cierto que Dios puede hacer cosas especiales en tu vida, pero no todo lo que te pasó a ti te va a pasar a todo el mundo. Hay particularidades que le pertenecen a usted. Cuando una predicación está llena de yoísmos, esto puede causar el rechazo de los oyentes. Y es muy lamentable que ese criterio a veces perdura en ciertos momentos en los cuales el hombre y la mujer predican la palabra. Para solucionar esto, hay que comprender lo que dijo el Señor Jesucristo, aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces les quiero pedir en el nombre del Señor que cuando nosotros hablemos desde un púlpito del Señor Jesucristo, que la figura que más resalte sea la de Él y no la de nosotros. Inclusive también la manera como nosotros nos presentamos con nuestra vestimenta, con nuestra manera de ser en el púlpito. Usted se ha dado cuenta que lamentablemente se ha visto en algunos lugares que hay hombres y mujeres que se visten de manera sensual, atractiva, provocativa, hablando de un Dios santo, sublime y maravilloso. Eso desvía el corazón y las miradas de las personas y lógicamente un mensaje dado por un hombre o una mujer que los atuendos no estén adecuados a lo que dice la palabra del Señor va a desdibujar el mensaje y va a causar que las atenciones se centren en la persona y no en el Señor Jesucristo. Vamos ahora al punto número 5. Cuando nosotros vamos a hablar del punto número 5, hay que evitar caer en la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Es la falta de variación del tono de voz, del ritmo, de las expresiones y los recursos comunicativos durante el sermón. Provoca esto desinterés y desconexión con la audiencia. Un mensaje cuando está en un solo tono de voz, un mensaje cuando la mayoría lo habla en voz baja o en voz alta, que no tiene pausas, que lamentablemente no se conecta con el público, se vuelve monótono. Las personas pierden la atención, la reacción, el interés, y el mensaje se va diluyendo durante el tiempo que transcurra. Por eso también debemos caer en el otro exceso de la explosividad. Alguien me dijo: pastor, a mí me criticaban por ser un predicador monótono y ahora soy un explosivo predicador. No se trata de irse de un lado al otro lado. Acuérdese que la unción del Espíritu Santo no necesariamente se relaciona con la explosividad en la disertación de la palabra. Se piensa que la explosividad es poder. No necesariamente es así. Un día, aleluya, nosotros llegamos a predicar en un lugar donde era prohibido levantar la voz. Esto fue en un país de Europa, visitando a unos hermanos. Y nos dijeron: acá no pueden levantar la voz, vamos a entrar al departamento. Habíamos unas 12 personas, pero si alguien levanta la voz,
es posible que la policía llegue al departamento y nos corra a todos. Entonces me dijeron, predique la palabra de Dios. Yo le dije, Señor, es una tarea un poco compleja porque nosotros estamos acostumbrados en nuestros países a levantar la voz, a ser más explosivos quizá, pero allí había ese condicionante. Sorpresa maravillosa para mí y para los que estábamos allí es que el Señor habló de una manera tan linda, tan sencilla y tan clara, y yo no levanté la voz para nada, pero la unción del Espíritu Santo se derramó. Pude comprender entonces que no necesariamente la explosividad humana se puede emular, aleluya, con el poder del Espíritu Santo, que puede sonar como un silbo delicado y apacible. También evitemos nosotros, para tratar de no hacer un mensaje monótono, a veces se suelen utilizar muletillas y expresiones repetitivas en la predicación. Por ejemplo, nosotros utilizamos estas muletillas. Alguien dice amén, o solemos decir, alguien diga gloria, o podemos decir, escuche bien lo que estoy diciendo, y quizá no decimos nada importante. O tal vez se escucha, voy a terminar ya, y el mensaje se sigue extendiendo. O decimos, vea lo que dice la Biblia, y no hacemos ninguna mención a la palabra de Dios. O utilizamos frases exageradas, esto es tremendo, esto es demasiadamente glorioso, pero solamente utilizamos la expresión, pero no enfatizamos qué es lo que quiere decir. A veces, por rellenar el mensaje, se suelen utilizar muletillas, como estoy sintiendo la presencia de Dios, y no es realmente lo que sucede, sino porque quedan vacíos dentro del mensaje. Hasta expresiones de quebrantamiento exagerado pueden notarse no tan originales, porque el Espíritu Santo trata a la iglesia de una manera muy especial. A veces también utilizamos frases que pueden ser un tanto lesivas al oyente. Cuando decimos, ¿sí me entienden? ¿Sí me comprenden? ¿Sí me están comprendiendo bien? Esto puede resultar lesivo porque pareciera que las personas que están oyendo no tienen capacidad de entendimiento. Quizá podemos decir, ¿me estoy explicando bien?, que puede ser una manera más sensible para tratar de expresar la idea que queremos mostrar. Nosotros a veces decimos, le voy a decir una cosa y no decimos nada, o utilizamos frases de interacción como dígale al que está al lado suyo, o repita conmigo, o situaciones que no están correctas. Recuerde que estas muletillas ya se vuelven a veces tan repetitivas que los oyentes se pueden sentir un tanto afectados por todo esto. Se les recomienda entonces, para evitar esos errores, tratemos nosotros, si estamos predicando, tratemos de grabar alguna ocasión la manera como estamos predicando, y allí nosotros podemos darnos cuenta de algunos tipos de errores, de muletillas, de palabras, de gestos o de repetición de términos o situaciones que no están bien. Nuestra familia también nos ayuda mucho a darnos cuenta cuando estamos cometiendo errores en la predicación. Recibámoslos con amor, con confianza, aquellas críticas, porque hacen de nosotros personas de mayor proyección en la palabra, tanto hombres como mujeres, que lleguemos a anunciar con claridad el Evangelio. Para evitar las muletillas, tenga estructurado bien el mensaje. Si usted tiene claro y organizado y estructurado y con objetivos definidos la palabra, sabe a dónde va, sabe lo que quiere, sabe lo que Dios le pide, y su mensaje va a fluir de una manera muy especial, y los oyentes no se van a sentir intimidados, sino fortalecidos por la palabra de Dios. El apóstol Pablo a Timoteo le dice en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El punto número 6. Vamos a entrar a este punto número 6. Excederse en el tiempo
y perder el enfoque. El tiempo dentro de la predicación es importantísimo. Una predicación efectiva no necesariamente debe ser larga. Alguien me dijo, yo predico como Pablo, toda la noche estuvo predicando en un lugar. No. Hay que comprender el entorno, las condiciones, el tipo de personas que están escuchando y la condición espiritual y anímica de los oyentes. A veces el predicador se extiende de manera innecesaria porque quiere predicar todo el bosquejo del sermón que ha preparado. Hay momentos, queridos hermanos y hermanas, que usted debe terminar el mensaje en el momento preciso que Dios le dice que haga. Creo que a mí me ha pasado que por querer completar un mensaje lo hemos excedido y los resultados no son los que el Señor habría querido darnos. Y también hemos escuchado mensajes muy lindos en los cuales hemos dicho, este es el momento preciso para invitar al llamado, para invitar a la conversión, para invitar al reconocimiento. Y hemos visto cómo ese mensaje se ha extendido y cuando ya el hermano o la hermana quiere hacer esta invitación, ya los oyentes no la reciben porque no fue en el momento preciso. Hay distintos tipos de mensajes y debemos ubicarlos en el tiempo. El libro de Eclesiastés 12:11 dice lo siguiente: las palabras del sabio son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Qué hermoso texto en el cual habla de esa profundidad de la palabra, cómo llega la palabra a la persona. Recuerde que hay distintos tipos de mensajes. Hay un mensaje de 1 minuto y en 1 minuto usted puede colocarle tema, título, introducción, desarrollo y aplicación. Sí, en 1 minuto se puede hacerlo. Eso lo hemos hecho a través de los medios virtuales y mensajes de 1 minuto han llegado a impactar a miles de personas. Hay mensajes también de 5 minutos donde se conocen como reflexiones, donde tomamos un versículo y reflexionamos sobre él, que también son bastante importantes. Hay mensajes de 15 minutos cuando estamos en un entorno, en alguna reunión o en algo más sencillo, cuando se hace quizá la inauguración de una casa, cuando estamos en un cumpleaños, cuando estamos en un detalle más social. Nosotros podemos predicar la palabra de Dios, un mensaje de 10 a 15 minutos que puede ser muy beneficioso. Hay mensajes de 30 minutos. Este tiempo sería adecuado para aquellas predicaciones de orden evangelístico, donde hay muchos amigos, donde hay muchas personas que nos están escuchando en la iglesia. 30 minutos creo que debería ser un tiempo apropiado para mostrar la verdad del evangelio de la gracia. Hay mensajes de 45 minutos, esto ya lo suelen utilizar dentro de la congregación y tienen un tono de formación, de reflexión y de avivamiento dentro de la congregación. También hay mensajes de 1 hora que los utiliza especialmente el pastor de la congregación para enseñar la palabra de Dios, dar un estudio bíblico o profundizar en un tema importante para la iglesia. Pueden haber mensajes de 2 o 3 horas que en lo personal lo hemos utilizado en algún momento en un ayuno. Eso sí, buscando interactuar con las personas. La palabra de Dios es viva y eficaz y suele llegar a muchas personas y el tiempo que utilizamos para predicar la palabra es importantísimo, pero hay que saber cómo lo hacemos de mejor manera. El punto número 7 es tan determinante como los otros, pero le pido que le preste mucha atención. Predicar lo que no se conoce, lo que no se vive o lo que no se siente, quizá es uno de los más grandes errores. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno predica lo que no se conoce, lamentablemente habla palabras vacías. El libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si al pueblo le falta conocimiento y a la persona que predica la palabra le falta conocimiento, lamentablemente se va a convertir solamente el mensaje en una expresión emotiva, pero sin profundidad de la palabra.
Es importante saber que predicar es compartir el conocimiento de Dios. Es importante reconocer que predicar es anunciar la verdad de Jesucristo. Es bueno considerar que para dar conocimiento bíblico, primeramente hay que tener revelación de la verdad. No podemos hablar de la verdad si no tenemos la revelación de la verdad. Un predicador, aleluya, puede utilizar ejemplos sencillos, puede empezar usted a predicar temas básicos, historias de la Biblia, puede utilizar textos muy conocidos, pero a veces por querer ser impactantes utilizamos temas escatológicos, proféticos o de situaciones un tanto complejas, angelológicas, por ejemplo, y hay mensajes que suenan al inicio muy bonitos, pero después se van diluyendo porque le falta un sustento escritural y una revelación del conocimiento de la palabra. También no se puede predicar lo que no se vive. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La predicación es efectiva cuando lo que predicamos lo vivimos. Si voy a hablar de la oración, he de tener experiencia en la oración. Si le digo a la congregación, ame a sus enemigos, yo no debo tener enemigos. Aleluya, porque el mensaje se vuelve vacío, se vuelve como una espuma nada más. Puede resultar bonita, pero no llega al corazón. Si voy a hablar de la santidad, vivo la santidad. Si voy a hablar de la obediencia, vivo la obediencia. Entonces, uno de los errores más grandes del predicador, del hombre o la mujer que quiere predicar, es no vivir lo que se predica. Y una de las virtudes más maravillosas y de peso y de autoridad en la palabra es predicar lo que se vive. Entonces quiero decirles que estas dos cosas se deben mezclar para que haya un desarrollo importante en el mensaje. ¿Cómo evitamos este error? Estudiemos profundamente la palabra de Dios, vivamos en obediencia al Evangelio y oremos para que el Señor nos dé claridad espiritual y discernimiento. Yo creo que estos 7 puntos que hemos visto nos ayudan muchísimo a que cuando anunciemos la palabra del Señor, lo hagamos bajo estos parámetros. Les recuerdo que predicar es una bendición maravillosa, pero la organización del mensaje, la estructura del mensaje, el peso espiritual, no exceder en muletillas, no caer en yoísmos, no a predicar lo que no se vive, eso va a ser de nuestro mensaje claro, directo, profundo, maravilloso, y va a traer resultados muy especiales. Quiero pedirles que ustedes comenten sus experiencias, que puedan escribirnos sus inquietudes y también sus sugerencias. Nos sirven para seguir adelantando estas lecciones prácticas y sencillas para hacer de nosotros hombres y mujeres que anunciemos con temor y temblor la verdad del Evangelio de Jesucristo. La próxima lección ya vamos a entrar con la ayuda del Señor la siguiente semana a la organización y a la estructura del sermón. Esperamos haber sido bendición y les envío un abrazo muy cordial en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.